Y la mesa redonda versa en torno a los instrumentos públicos de ayuda al emprendimiento. Muy interesante, de nuevo. Así que podéis tomar notas, podéis sacar vuestros teléfonos móviles e incluso ordenadores para apuntar. Para esta charla contamos con la presencia de 3 amigos y amigas. Son Guillermo Palacios, de NISA, Verónica Álvarez, de CEI, y de Ángeles Silverio, de Sociedad Regional de Promoción. Para moderarla, nuestro amigo Roberto Bayón, que es mentor de emprendedores en Oviedo Emprende. Van tomando asiento. Y vamos a recibirles como se merecen, con un aplauso. ¿Sí? Gracias. Bueno, muchas gracias, Arantxa. Como digo, yo que trabajo aquí todos los días, pues me agrada que me aplaudan cuando llego, ¿no? No es lo habitual. Bueno, vamos a empezar con esta mesa redonda sobre mecanismos públicos de apoyo al emprendimiento. Nos acompaña Guillermo, Ángeles y Verónica. Y vamos a empezar por una pequeña primera ronda de presentación de cada una de las entidades a las que representan. Entonces vamos a empezar por Guillermo, que tienes una pequeña presentación para hacer. Correcto. Le cedemos el presentador. Bueno, y cuando tú quieras. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Es un auténtico placer estar aquí en esta parroquia de la innovación que hay en Oviedo y, bueno, enhorabuena por la organización. Voy a presentar ENISA, es una empresa bueno, con bastante recorrido y bastante conocimiento, simplemente para que tengáis clara nuestra actividad. ENISA son las siglas de Empresa Nacional de Innovación, es una empresa pública que depende del Ministerio de Industria y Turismo y concretamente de la Dirección General de Estrategia Industrial y de la PYME. Es una empresa que nace en el año 1982 y un detalle que muy poca gente sabe, yo creo que vosotras tampoco lo sabéis, es que nace con mucha actividad aquí en la región de Asturias, porque la principal misión que tenía ENISA en su fundamento era ayudar en la época de la reconversión industrial, atrayendo precisamente fondos para reindustrializar la zona. Es que estábamos en el colegio. Estabais en el colegio. No manejábamos todavía esto. Infantil. Y bueno, la empresa ha ido mutando y ahora nos hemos acercado mucho más a la innovación y a las startups y actualmente nuestra misión es la de apoyar la cultura del emprendimiento a nivel nacional. Y lo hacemos principalmente de dos formas. Una, la financiación y otra es la certificación de empresas emergentes o startups. Respecto a la financiación, trabajamos un vehículo financiero que se llama el préstamo participativo, que es un vehículo que no existe en muchos sitios del mundo, concretamente solo existe en España y en Francia, y en España tiene mucha más relevancia, y ENISA es el agente que más préstamos participativos otorga, y es un vehículo que está a caballo entre el capital riesgo y el préstamo bancario tradicional. Y yo siempre digo que quita lo peor de los dos mundos. O sea, por un lado, no pide avales y no pide garantías como haría un préstamo bancario, y por el otro lado, no diluye al accionista ni a los fundadores, ni tampoco tiene mesa en el Consejo de Administración. Con lo cual, una perita en dulce. Las características es que va desde 25.000 euros hasta 1,5 millones de euros. Tiene un periodo de carencia mucho más amplio y un periodo de vigencia mucho más amplio que cualquier tipo de préstamo bancario. Tiene un tipo de interés que son dos tramos, un tramo fijo y un tramo variable que está asociado a la evolución de la empresa, es decir, si la empresa da beneficios, el tipo de interés se activa o no se activa. Y hay un par de detalles que aquí no se ponen, pero yo creo que son muy interesantes, y es que, aunque sea un préstamo, no computa en el pasivo, computa en el patrimonio neto, con lo que está muy bien para luego coger otros préstamos, y no figura en el CIRBE y es deuda subrogada, es decir, somos los últimos en cobrar en el caso de que haya algún tipo de turbulencia financiera en la empresa, ¿no? Los requisitos: ser una pyme, estar domiciliada en España, ser innovadora por naturaleza o tener un proyecto innovador y, por último, y lo más importante, la coinversión. En ISA, con nuestros préstamos participativos, acompañamos a un inversor privado, ya sea que venga desde fuera o una propia ampliación de capital por los propios fundadores de la empresa.
Y bueno, tenemos varias líneas, unas líneas horizontales, porque nuestra misión es acompañar al emprendimiento desde el origen hasta el final, y luego tenemos unas líneas verticales, que son la de emprendedoras digitales, la línea de agroimpulso y la de industrias creativas y culturales, donde sobre todo recogemos los proyectos de videojuegos, por ejemplo, ¿no? Entran ahí todo lo que es innovación en temas de e-gaming, ¿no? Nuestra actividad a lo largo de estos años son unos 9.000 préstamos desembolsados, unas 8.000 empresas financiadas y 1.400 millones de euros otorgados, ¿no? Y en Asturias tenemos 150 proyectos y 22,5 millones asignados, y esperamos que después de esta charla pues, se anime muchísimo la gente y estos números cambien estrepitosamente para el año que viene. Os comentaba que la otra actividad que tiene ENISA es certificar, ¿no? Y diréis, bueno, ¿certificar qué? Pues empresas emergentes. ¿Y acorde a qué? Acorde a la ley de startups. En el año 2022, este Gobierno lanza una ley, que es la ley de startups. Es una ley que se soporta sobre 3 pilares. Un pilar es el talento, el otro pilar son los inversores y el tercer pilar son las sociedades. No voy a entrar demasiado en detalles en eso, lo podéis ver, es información pública, la tenemos en la web. Pero vamos, básicamente lo que recoge son ventajas para esos 3, vamos a decir, stakeholders de una empresa. Y nosotros lo que hacemos es certificar las empresas para que puedan estar reconocidas dentro de esta ley, y las certificamos midiendo 2 cosas. Por un lado, el hardware de la empresa, que viene a ser el tiempo de creación, es decir, tienen que ser empresas que sean de menos de 5 años o menos de 7 años, empresas que facturen menos de 10 millones, que no hayan repartido dividendos, que no coticen en mercados regulados y que no surjan de una operación societaria, es decir, que no sean una spin-off o una división de una empresa más grande, ¿no? Eso sería en la parte del hardware, ¿no? Y en la parte del software, pues obviamente medimos la innovación y la escalabilidad de la empresa. En la parte de la innovación medimos principalmente que la tecnología sea propia, que sea un producto o un servicio, que haya patentes, y en la parte de escalabilidad el modelo de negocio, el mercado, si hay competidores, el equipo directivo y obviamente la tecnología, si es una tecnología que escale bien o es una tecnología que escale mal, ¿no? Y con todo esto, en un año y pico que tiene la ley en vigencia, hemos certificado 1.400 startups o empresas certificadas emergentes, y con esto lo que se obtiene es un sello. Y es un sello de calidad, y es un sello que sirve para luego atraer más talento, atraer inversores y también ayudar a las empresas a desarrollar su negocio, ya sea con clientes o obteniendo proveedores, ¿no? Y bueno, estas son las actividades que hacemos principalmente en ENISA para ayudar al ecosistema emprendedor a tirar hacia adelante, ¿no? Muy bien, yo creo que bueno, ha quedado más o menos claro, y te agradecemos a Guillermo la rapidez, ¿no? Y la concisión en la explicación. Continuamos, Ángeles, coordinadora de la SRP. Pues no sé si alguien por aquí no conoce tanto a la SRP como al CEI, pero bueno, cuéntanos un poquito pues qué es la Sociedad Regional de Promoción y qué es lo que puede ofrecer a emprendedores y startups. Bueno, pues me lo ha puesto muy fácil porque ENISA y nosotros llevamos vidas casi paralelas desde el 84, pero con una actividad realmente muy similar, la parte de inversión. Lo que os contó del préstamo participativo lo cambiáis por domiciliada en Asturias y el resto igual, o sea que es fácil, ¿no? Luego, nosotros también tenemos la posibilidad de participar en capital, que también vosotros hace años lo hacíais. Y nosotros, en teoría, digamos, lo seguimos haciendo, aunque cada vez en la práctica muy poco. Son pocas operaciones las que se hacen en capital, pero tenemos la posibilidad de participar estilo capital riesgo, como un fondo, temporalmente y de manera minoritaria, con una salida pactada. Con lo cual, bueno, en cierta manera, ya sabes, el día que entras, quién te va a recomprar las acciones, casi es como si le dieses un préstamo al accionista o quien vaya a recomprarte las acciones. Pero bueno, en esencia es una especie de capital riesgo. Entonces tampoco me enrollo mucho más, luego ya seguiremos hablando. Nosotros, como somos más pequeñitos, pues hemos apoyado ya más de 300 proyectos. A día de hoy tenemos una cartera de 59 empresas
y más o menos 50 y casi 60 millones de euros invertidos, que bueno, para ser nuestra región no está nada mal. Y ciertamente, como preguntabas el tema de emprendedores, que es un poco el público que nos ocupa hoy, en los últimos años, lógicamente, siguiendo la evolución de la economía, pues cada vez financiamos más proyectos de startups y pequeñitos. Tradicionalmente solíamos ir a… la mayor parte de nuestra cartera eran empresas industriales, que sigue habiendo y siguen siendo nuestro target también. Un poco vosotros sí que orientáis más proyectos innovadores, nosotros no necesariamente. Siempre que haya un proyecto de crecimiento en una empresa industrial, también lo apoyamos. Pero bueno, como ahora hay mucha empresa tecnológica de emprendedores, pues ahora el 30% así en número, no en volumen, pero en número de nuestra cartera son este tipo de empresas, con lo cual, bueno, entiendo que… Y nos complementamos. De hecho, tenemos muchos proyectos financiados juntos. Como decía él, la coinversión nosotros también la valoramos. No solemos ser el único financiador. Suele ser otros financiadores junto con nosotros. Luego ya hablamos. Muy bien. Verónica, consultora experta en financiación de proyectos emprendedores. No sé si decir que estás quizás un poco más en el día a día de esos proyectos, pero cuéntanos un poquito así para introducción qué es el CEI de Asturias y qué servicios ofrece tanto en financiación como en el resto de asuntos. Exacto, bueno, en el CEI sí que somos un poco el punto un poco diferenciador en la mesa, ¿no? Porque nosotros financiación directamente al menos no tenemos para los emprendedores, aunque indirectamente pues sí que servimos, digamos, de puente para acceder a determinadas fuentes de financiación. Y dicho esto, sí que prestamos un servicio de apoyo en global o en general para, digamos, cualquier emprendedor en las diferentes fases de vida que pueda tener una empresa, desde que es emprendedor hasta que pues ya alcanza una fase de crecimiento, ¿no? Entonces, pues desde que un emprendedor en sus primeras etapas puede venir con una idea de negocio, ayudándole a definir ese modelo de negocio, bien con una serie de tutorías y de sesiones, digamos, uno a uno con un tutor del CEI, o bien a través de programas genéricos también que combinan formación y sesiones de mentoría. Pues en concreto tenemos uno desde hace muchos años que se llama CEIAP y este año también hemos puesto en marcha otro, el Radar Lab, que está específicamente centrado en la valorización de resultados del I+D para la creación de spin-offs, pensando también en ahondar en la estrategia de creación de empresas de base tecnológica y de deep tech. Desde esta fase más inicial hasta la fase de creación de la empresa, donde prestamos servicios de asesoramiento jurídico a través del punto PAE para lo que es la constitución de la sociedad, hasta una fase de acceso a financiación, donde ayudamos a las empresas a definir sus esquemas de financiación y cuáles pueden ser los fondos o las fuentes más adecuadas, ¿no? Pues desde ayudarles con la solicitud de ENISA o, por supuesto, de la SRP a través, sobre todo, del Fondo Asturias Startup o de las ayudas que tiene la agencia Sequence para empresas de base tecnológica o inversores privados. Tenemos también un club de inversión que se llama La Cuarta Financiación. Y de ahí en adelante, pues el crecimiento de la empresa, también tenemos programas de crecimiento específicamente enfocados en completar equipos, que muchas veces es una de las carencias de las startups en las fases iniciales, sobre todo si son empresas que vengan del ámbito científico o tecnológico, que pueden tener necesidad de completar con un equipo más gestor o más de desarrollo de negocio. Hay un programa que se llama Se Busca CEO. Y bueno, tratamos de cubrir todo el abanico de necesidades de las empresas, ¿no? Y luego, pues, la internacionalización de la mano de los compañeros de Asturex, también facilitamos la asistencia a ferias, a eventos. Sí, en general. Prácticamente está cubierto, pues, de todas las posibles necesidades, ¿no?, que pueda tener un proyecto, no necesariamente lo que conocemos a lo mejor como startups en el sentido tecnológico, ¿no?, sino cualquier proyecto de cualquier sector, no necesariamente tecnológico. Exactamente, sí. Bueno, nosotros aquí también, mi presencia aquí, aparte de intentar lanzar algunas preguntas de debate, pues también es ese otro grupo de entidades, como puede ser Oviedo Emprende, como puede ser Gijón Impulsa, que también nos acompaña hoy por aquí, o Valnalón, o en Avilés también,
porque bueno, pues, yo creo que entre todos configuramos un poco un ecosistema que luego puede dirigir a cada proyecto hacia donde le puedan ayudar mejor a cubrir sus necesidades en cada momento. Claro. ¿Vale? Una cosa que comentaba Guillermo, la ley de startups, que es relativamente reciente, ¿no? Porque lleva en vigor poco tiempo, ¿se está empezando a notar algún tipo de efecto en el sector? Es decir, esa certificación que ofrece, al final, las empresas que consiguen esa certificación tienen acceso a algún tipo de ventaja a la hora de tramitar sus operaciones. Pues buena pregunta. Honestamente, yo creo que ahora de momento es reciente el impacto y todavía no se puede medir muy bien el impacto que va a tener este sello de garantía y tanto la ley de startups, ¿no? Creo que es reciente, pero creo que sienta un precedente a nivel nacional, obviamente, y a nivel europeo, de visibilidad, es decir, de que hay un alineamiento de las políticas públicas con el compromiso de hacer un crecimiento y buscar un cambio de modelo productivo en el país, y eso parte de que salgan nuevas industrias y eso sale de las startups, ¿no? Y eso pues es un apoyo institucional para precisamente darles visibilidad, ¿no? Y luego quería matizar algo, porque antes habéis comentado de bueno, si las empresas son tecnológicas, las startups y demás. Y quiero decir algo desde el punto de vista de NISA, cómo interpretamos la innovación. Nosotros tenemos un concepto de innovación muy amplio, ¿vale? No es un concepto de innovación excesivamente que solo nos fijemos en la innovación disruptiva, sino que nos fijamos en muchas formas que puede innovar una empresa. Y formas pueden ser desde el producto, servicio, puede ser desde los canales de distribución que utilice para vender, puede ser desde cómo marketee el producto, puede ser desde el modelo de negocio, es decir, o sea, si me lanzas una panadería que empieza a funcionar con un modelo de suscripción, pues oye, sinceramente creo que es una forma de innovar también, ¿no? Entonces, nosotros, tanto para certificar como para prestar, nos fijamos en ese tipo de aspectos, ¿no? Y dentro de empresas que tenemos dentro de la cartera, pues está Floret, que son ensaladas, pero tiene un concepto nuevo, está Pastoret, que hace yogures, pero de ahí tienes un EcoAlf, un Scalpers, un Más Móvil, Cabify, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un ingrediente que hay que decir, ¿no? O sea, que la innovación es amplia como la interpretamos desde las instituciones públicas, ¿no? Claro, quizás está más relacionado el concepto con innovación más que con tecnología pura, por decirlo. Correcto, pero por se decirlo suele así. ir siempre la mente al lado tecnológico, Bueno, ¿no? quizá Cuando- contribuimos también un poco nosotros Sí, a veces, seguro. ¿no? A esto, ¿no? Por supuesto, En estos sí. 3 días hemos hablado bastante pues, de esa tipología de startup, ¿no? Empresa que quizás tiene una vocación de escalado muy rápido gracias a la tecnología, pero que no solamente es esa el objetivo, ¿no? de las ayudas que se pueden recibir desde NISA, por ejemplo, y no solo desde NISA, desde Bueno, es que una SRP. cosa es la definición de startup, es que quizás sea esa realmente. El modelo startup es el modelo escalabilidad y alto crecimiento, pero los que estamos aquí al final no nos dedicamos solo a startups, aunque por simplicidad hablas de ellas, pero al final el emprendimiento es mucho más amplio. Y el componente innovador pues también se puede interpretar de manera amplia. Sí. Hablábamos ayer de que startup quizás es un momento en la vida de la empresa que es cuando arranca, ¿vale? Pero luego a partir de ahí ya, pues... Es que se usa tanto que ya se usa de muchas maneras. Esa es la cuestión. Es cierto. Para Ángeles y Verónica, también Guillermo puede opinar, por supuesto, pero en el ecosistema regional, ¿cuál es, digamos, la tipología más habitual de empresa? Bueno, quizás en el CEI son las que están empezando y se acercan para ir consolidándose, y en la SRP ya cuando están en un momento más avanzado. Pero ¿cuál podría ser la tipología más habitual de usuarios que tenéis? ¿Arranco yo? Bueno, sí, porque como los que empiezan ahí y luego llegan a nosotros, empezamos por el Bueno, principio. vosotros os llegan más aparte de tal, Sí. pero bueno, por la parte que nos toca, a ver, es verdad que nosotros en el CEI estamos enfocados en empresas, no de base tecnológica, pero sí innovadoras en todo el amplio sentido de la palabra, es decir, tienen que tener algún componente innovador, pues bien sea eso, en el modelo de negocio o en la forma de organización o en el propio producto, ¿no? Tiene que tener algo porque, bueno, además es verdad que, al menos en nuestra experiencia, pues las empresas que pueden incorporar todo esto tienen una tasa de supervivencia mayor y bueno, es en las que nosotros
estamos enfocados de forma principal. Luego es verdad que trabajamos mucho con empresas de base tecnológica, ¿no? También un poco alineados con la estrategia del Principado en cuanto a los sectores de especialización inteligente, ¿no? De la S3, pues hay muchas empresas del sector agrotec, del sector salud, bueno, la inteligencia artificial hoy día parece que también igual abusamos un poco como del término startup, Lo afecta a todo, ¿no? Lo engloba todo y bueno, pero en general son empresas innovadoras, casi siempre, en casi todos los casos. Nuestro caso al final es multisectorial, multitamaño. Tenemos empresas industriales que hacen tornillos, por decir algo, hostelería, luego también la parte tecnológica. Nosotros al final, más que proyectos innovadores, son proyectos que puedan crecer. Esa es un poco la base de nuestros proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Que luego tenemos como distintas líneas según un poco la tipología de proyectos. Y, por ejemplo, el caso de los emprendedores que trabajamos conjuntamente con ellos, porque el CEI, digamos, que hace un primer filtro, prepara esas empresas para luego, en su caso, ir hacia nuestra financiación o la vuestra, ahí sí que los proyectos son de la tipología que dice ella. Tenemos un fondo que llamamos Fondo Asturias Startup, que trabajamos con ellos, que tenemos como de nuestro dinero a invertir un paquetito destinado a este tipo de proyectos con una tipología y con un tipo de contrato de préstamo específico y demás. Pero ya te digo, nosotros sí que es mucho más amplio. Estaba yo pensando, aquí rompiendo un poco tal… Sí, yo también iba a romper, ¿eh? Si alguien quiere preguntar algo, porque sí, como algunos nos conocen y otros no sé si nos conocen tanto o no, a ver, nosotros tenemos rollo aquí para lo que queramos, pero que a lo mejor estáis, me gustaría preguntar algo, que levantéis la mano y a lo mejor una cosa más concreta vuestra o lo que sea, porque ¿vale? quizás hay algún proyecto que está aquí en, bueno, pues en fase emergente y quizás no se atreva, ¿no? Porque a veces… quiero creer como que asusta un poco el llegar, ¿no?, a estas entidades y yo personalmente no me parece que sea tan complicado, ¿no?, el ver esta posibilidad como una de las fuentes de financiación. ¿Creéis que el perfil, ya más allá de las empresas o del sector al que pertenecen, el perfil de las personas dentro de las empresas al final… influye mucho también en decidirse por una vía de financiación como puede ser el préstamo participativo, por ejemplo, en lugar de una financiación quizás más tradicional, tipo bancario? Dicho de otra manera, ¿la gente conoce realmente que existen estas… la gente, evidentemente, que está en este mundo, ¿no? ¿Conoce? Hombre, para eso estamos aquí un poco, para que la gente lo conozca, ¿no? Bueno, en ENISA nosotros tenemos una vocación clara de estar cerca del ecosistema, estar cerca de los emprendedores. Creo que tenemos una marca que llega y, bueno, y eso es un trabajo diario para que, bueno, abrir la ventanilla única que tenemos en ENISA y que todo el mundo pueda acceder a ella y conocer de qué van los préstamos participativos, ¿no? Respecto a si un emprendedor depende del tipo de emprendedor, de founder, si accede a los fondos ENISA, yo creo que es más en la etapa en la que está más que el tipo, ¿no? Nosotros, nuestra vocación del préstamo participativo es precisamente financiar las etapas muy iniciales, es decir, la parte seed, pre-seed, seed y business angel, más o menos, ahí nos movemos, porque es un préstamo que es muy conveniente en esa parte y generalmente suele venir muy de la mano del propio inversor. Si es un inversor y un business angel con cierta tracción, suele conocer el ENISA y suele invitar al emprendedor a que entre en ENISA. Y bueno, ahí es más o menos en la etapa. Nosotros cubrimos esa etapa inicial antes ya casi de la fase scale-up o ya de entrar en fases de venture capital, series A y demás, ¿no? Ahí es cuando es interesante. Y eso, y generalmente venimos muy bien referenciados por parte del sector privado, de los inversores privados, en muchos casos. Mira, en cuanto a lo del conocimiento, a mí me gustaría pensar que sí, pero no lo tengo tan claro. Porque, claro, nosotros como trabajamos en este mundo, nos parece todo ya que todos sabemos quién es Impulsa, quién es el CEI, quién es Valnalón, dice, no, sí. Y luego te das cuenta que no es así. En el fondo, yo hablo del caso de Asturias, que es lo que conozco. Yo creo que hay muchas herramientas o bastantes herramientas para apoyar los proyectos que llega a ser incluso un poco confuso para las empresas. Y entonces a veces les da un poco de miedo no saber si encajan. Y es un poco tonto porque yo a veces cuento, pero tú ven y pregunta. Además, lo bueno de Asturias,
que como es muy pequeñito, a lo mejor viene alguien a cualquiera de nosotros pensando que somos la solución y decimos, mira, tiro contra mi propio tejado, pero mira, no soy la mejor solución, tienes esta otra. Pero sí que es verdad que aunque creemos que se nos conoce, todavía habría que visibilizar, a ver, que es lo que hacemos todos los días, por este ejemplo, estar aquí. Y luego, respecto a la tipología, como nosotros sí que vamos a perfiles diferentes, en las etapas tempranas, pues sí que creo que los promotores a día de hoy sí que están más sensibilizados con este tipo de herramientas y si no las conocen, las buscan. Y nosotros, como también vamos a proyectos tradicionales de empresas que tienen 50 años y sobre todo si las generaciones que todavía están al mando tienen cierta edad, estoy yo para hablar, pero bueno, ¿qué tal? Sí que tiran más a la financiación tradicional. Y sí que nos pasa a nosotros, que suele ser cuando ya al frente hay alguien más joven, a veces segunda generación, es cuando se nos acerca más fácilmente a ver, oye, vosotros, ¿qué nos podéis ofrecer? ¿Tienen menos miedo a una financiación? De hecho, se diferencia financiación tradicional y la nuestra. Entonces, sí, o sea, el promotor o dueño tradicional tira más a lo tradicional. Porque no es incompatible, ¿no? Una empresa que quiera, una empresa tradicional, vamos a decir, o que tenga ya una trayectoria, que quiera financiar a lo mejor una nueva actividad, puede acceder a un... No es incompatible, sino todo lo contrario. De hecho, es que es muy raro, sobre todo si es un proyecto industrial grande, nuestro ticket está entre, bueno, los proyectos de emprendedores entre 50 y 200.000 y luego podemos llegar a 1,5 millones, tenemos algún proyecto de 2 y pico, que cierta entidad, pero un proyecto grande industrial necesita 10. Entonces, bueno, somos una parte y normalmente financiamos con bancos, inversores, una ENISA, bueno, depende del proyecto. O sea que... Claro, yo creo que igual hay más dificultades quizás a la inversa, ¿no? Con los proyectos o las empresas que están en fases muy iniciales, sin ninguna trayectoria. Bueno, si bien es verdad que yo creo que las entidades financieras cada vez están más cercanas a este tipo de empresas y más sensibilizadas, pues lo tienen más complicado. Entonces, bueno. Bueno, todos los bancos ahora están con sus cada vez sí. startup, su banco X startup, pero bueno, es difícil. Todavía la gestión de riesgos de los bancos sigue siendo muy bancaria. Claro, ayer hablábamos un poco en la jornada de ayer sobre lo que es el punto de vista de los inversores o de los fondos de capital riesgo, de todo ese tipo de inversión, ¿no? Entonces, claro, quizás es también diferente ese punto de vista, porque hablábamos de esa mentalidad de que yo sé que de 10 proyectos en los que invierta, pues 7 no van a salir, 2 a lo mejor salen un poco y a lo mejor 1 es con el que consigo nivelar de todo esto, ¿no? Entonces, claro, la mentalidad es muy diferente a de lo que estamos hablando, ¿no? Que me parece curioso, comentaba Guillermo, que solo existe esa figura del préstamo participativo en España y Francia. Y en Francia, efectivamente, son los 2 únicos países. Sí. Luego hay otras figuras parecidas en UK y demás, y en el mundo anglosajón, pero como el préstamo participativo, tal y como el que tenemos en España, es una figura que solo existe en España y en Francia. Mira, no sé cuándo surgió en Francia, pero en España surgió en el 96 y fue por lo metieron de tapadillo ahí en una ley de superar la crisis de aquel, bueno, una de ellas, la de aquel momento, y es un artículo. O sea, es un artículo dentro de una ley para superar una crisis que es el mismo que sigue regulando los préstamos. Del año 96 tuvo, bueno, un par de modificaciones menores, bueno, por el cambio de la ley, del plan contable y tal, por adaptarse, pero surgió así y ahí se quedó. Y supongo que en Francia sería un tema similar que... Porque, bueno, visto con las ventajas, ¿no? de no computar como riesgo bancario, en fin, una serie de ventajas de cara a lo que es la gestión financiera de la empresa que no sé si, vuelvo a la pregunta, ¿no? Si todo el mundo es consciente de todas las empresas, son conscientes de que esto existe, de cómo les puede ayudar. Es que, de hecho, hay mucho estudio y mucha información sobre el capital riesgo. Tú entras en cualquier sitio, hay mucha literatura y del préstamo participativo hay muy poca. Por eso, porque hay pocas entidades que lo hacen y solo existe eso en España y Francia. Cierto, nosotros empezamos a dar este tipo de préstamos allá por el 2005, que yo creo que vosotros también, antes también hacíais mucho capital, como nosotros, y nosotros nos costaba con los bancos.
entendían muy bien que participásemos el capital, pero ya que diésemos préstamos no lo entendían tan bien al principio. Y, sin embargo, ahora todo lo contrario, porque ahora se valora que el banco al final mira la financiación tradicional mira mucho el riesgo y ya han entendido que nosotros corremos más riesgo que ellos, entonces facilita. Y el hecho de que no compute sirve, que al final es un ratio que el banco… Bueno, a ver, los bancos también tienen el Banco de España detrás con sus consideraciones. Entonces, bueno, el tema de que no compute sirve facilita. Claro, porque además facilita también en lo que es la financiación del día a día, porque si tengo mucho riesgo bancario, al final me puede afectar en una cuenta de crédito que necesito para financiar circulante y demás. Sí, y yo creo que una de las grandes diferencias es que el préstamo bancario tradicional, cuando uno va a acceder a un préstamo, lo que te piden son los ejercicios pasados, ¿no? Entonces, cuando tú estás muy al principio de tu actividad, no hay ejercicios pasados, es decir, no hay posibilidad de activar ese préstamo bancario. Y si te vas al capital riesgo, obviamente lo que te miran son proyecciones a futuros, descuentos de flujo de caja, etcétera, etcétera, ¿no? Esa visión futura. Entonces, el préstamo participativo es justo ese mix, ¿no? Nosotros es un préstamo, es un instrumento de deuda, aunque cuenta como patrimonio neto, no figura en el pasivo, eso es muy importante, pero nosotros miramos al futuro. O sea, cuando nos llega un emprendedor no miramos al pasado, sino lo que miramos es la calidad del emprendedor, la calidad del cap table, la calidad de la propuesta de negocio que tienen. Tampoco nos metemos excesivamente en el nivel tecnológico, como harían los fondos europeos, que se meten mucho en el deep tech. Nosotros ahí tampoco entramos más a nivel de negocio y con ese concepto de innovación que he dicho tan amplio, y miramos a futuro. Y a futuro nos fijamos más en ratios bancarios, a diferencia de un VC, ¿vale? Miramos más ratios de solvencia, ratios, bueno, sí, en definitiva es lo que no voy a entrar en detalles, pero vamos, los ROE, ROA, etcétera, etcétera, pero proyectados a futuro, ¿de acuerdo? Y con eso es con lo que elaboramos el préstamo participativo, evaluamos el riesgo que tiene el proyecto y con eso lo otorgamos o no lo otorgamos, que también hay… También hay alguno que no se otorga. Hay alguno que no se otorga también. Alguno que no se otorga, sí. Eso hay que ser selectivo también. Nosotros también tenemos riesgos, obviamente, y aunque seamos una empresa pública, también velamos por la excelencia y financiar la excelencia, ¿no?, dentro del país para que precisamente se genere valor y se genere retorno en riqueza, ¿no?, del país, ¿no? Sí, lo que decías antes, que habéis hablado estos días antes de, claro, un inversor privado también se puede permitir un poco más ese riesgo. Dices, oye, me van a salir 7 mal, pero con los 2 voy a recuperarlo. Claro, nosotros, tanto ellos como nosotros, no podemos ir a tanto riesgo porque no tenemos esos ratios, quiero decir. Un privado va a maximizar la inversión a súper a tope. Es decir, si multiplica por 25, antes hablabais ahí, pues mejor que por 20. Claro, nosotros al final el rendimiento de la inversión es limitado, porque al final está limitado los intereses que se cobran o, en su caso, alguna posibilidad de conversión, pero siempre también con algún tope. Entonces, bueno, por eso yo creo que al final este mundo de la financiación, del emprendimiento en general y, bueno, de las empresas en general, lo importante es tener a disposición y conocer todas estas posibilidades y combinarlas. Exacto. Claro, porque luego también es importante lo que dicen las fases. Lógicamente, una fase muy temprana corres mucho riesgo, pero si tienes la opción como un privado de decir, oye, invierto en 10 y con que 2 me salgan las voy a vender súper requete bien, bueno, pues eso una financiación más tradicional no se lo puede permitir y nosotros estamos en medio, ni somos tan arriesgados porque nunca vamos a poder compensar tanto, pero sí que hay proyectos que todavía la financiación tradicional no entra o al menos la complementamos, porque también a una financiación tradicional con un riesgo 2, si el que entremos uno de nosotros se convierte en un poco menos de riesgo porque está compartido, pues también facilita. Y al final es que no es nada ni mejor ni peor, es ver el momento, ver la etapa, ver el proyecto y la empresa que combine. Yo diría, de hecho, que son 3 variables, por lo menos para las empresas en esas etapas iniciales, ¿no? Aparte de tener una tesorería muy clara a 12 meses, como bien sabéis, para que no es tan fácil. No es tan Muchas fácil. veces se da por hecho y luego realmente no lo tienen y eso es fundamental para saber cuánto necesitas. Y luego tener muy claro, yo diría, el grado de maduración del proyecto, es decir, en qué etapa está, cuánto necesitas y para qué lo necesitas también. Y dependiendo de esas 3 variables, yo creo que puedes establecer más o menos cuáles serían las fuentes más adecuadas y cómo las puedes combinar entre sí, que en la mayoría de los casos son
compagina. ¿Tiene clara normalmente en las operaciones este punto que señalas tú ahora, Verónica, de para qué necesitas el dinero? O sea, entiendo que es muy importante y es un poco la labor, ¿no?, de dirigir al emprendedor o a la emprendedora en la mejor operación posible, pero este punto del para qué, ¿lo tienen claro normalmente o es donde quizás haya más fallo? Seguro que estás de acuerdo conmigo en que no. En que no. Normalmente no lo tienen claro y efectivamente, y habrás escuchado también muchas veces, ¿cuánto necesitas? Necesito 500.000. ¿Para qué? Para lanzar el producto. Ya, pero ¿qué es lanzar el producto? ¿Que tienes que contratar a gente? ¿A qué gente? ¿Tienes que contratar una campaña de marketing? ¿En qué marketing? Y no lo tienen claro. Por eso, la verdad es que yo creo que es fundamental tener bien claro ese plan de tesorería, sobre todo a 12 meses. Y además es que te vas a sentar con entidades que financian o con inversores privados y te lo van a pedir. Si no tienen claro para qué necesitas el dinero, es muy difícil avanzar. Sí, bueno, es que falta la educación financiera. A ver, es que claro, yo, por ejemplo, como no solo pienso, aunque hoy estamos hablando más de emprendedores, yo pienso en todo tipo de empresa, claro, hay mucha diferencia. Cuando te viene una empresa consolidada, con un director financiero, un equipo, ahí sí que lo tienen muy claro. Y han hecho ya 20.000 números y saben lo que quieren. Es verdad que en otros proyectos, pero directamente porque muchas veces los promotores no tienen ese conocimiento. Son súper buenos en lo que hacen, súper buenos, normalmente buenos técnicos o muy buenos comerciales, pero esa pregunta, y luego, además lo suelen hacer al revés, que también te pasará, ¿hasta cuánto nos dais? Sí, es verdad. Hasta tal, pues eso es lo que necesito. ¿Para qué? Ahí ya empieza un poco. Pero por eso están, gente como los que estáis ahí, como vosotros, para ayudarles. No es que lo hagan porque, hombre, cuanto más mejor, que no saben que a veces cuanto más peor. Claro. Eso es que otra suelen cosa. estar enamorados de su proyecto, de su idea, entonces es complicado. Sí, a veces cuanto más peor, que lo sabemos, pero para eso está gente como vosotros para ayudar y complementar las carencias financieras de conocimiento que tienen. No, y es importante que muchas veces las propias instituciones públicas a las que aplican los emprendedores para obtener fondos, ya el propio fondo al que aplican te guían, ¿no? Porque muchas veces te dan el importe, ya sea el préstamo, la subvención o la inversión o lo que sea, con un objetivo, ¿no? Un objetivo o bien de desarrollo de producto, o bien de comercialización, o bien de desarrollo del MVP, o bien, según, ¿no? Entonces yo creo que muchas de esas preguntas a veces que tienen los emprendedores es saber exactamente en qué estado están y a qué fondo ir, ¿no? Y en el caso de NISA nosotros no pedimos, no hay un objetivo, es decir, los fondos pues casi más los deciden los propios emprendedores y el inversor que coinvierte con nosotros. Nosotros en eso no nos metemos. Ya puede ser para desarrollo del producto, puede ser para comercialización o puede ser incluso para también el desarrollo del prototipo, ¿no? Y el testeado del prototipo en el mercado. No es tanto a qué como concepto, que eso tampoco, lógicamente, es lo que decían ellos, sino la cuantía. Es lo que muchas veces no tienen claro. Sí que es lo que dice ella, ¿no? Para vender, para tal, pero ¿cuánto? Esa es un poco la cuestión en la que, pero es normal. No están de ello. Tal vez falte formación, ¿no? Yo creo que es una cosa, ¿no? ¿Cuál es el seguimiento luego? Una vez que se ha dirigido hacia una operación determinada, ¿cuál es el seguimiento que se hace después, durante el periodo de vida de esa operación? O sea, nosotros tenemos un equipo de técnicos y lo que se asigna es un técnico concreto a cada proyecto, que luego tiene todo el apoyo del resto del equipo. Y nosotros en concreto hacemos, formalmente por escrito, pues un seguimiento trimestral en cuanto a información de todo tipo, financiera, de empleo, un poco tal, una relación continuada. Y luego tenemos empresas que nos llaman todas las semanas para contarnos lo que les pasa y que les asesores o les des contacto. Y luego hay otros que van más por libre y te llaman solo cuando necesitan algo o tal. Pero bueno, la idea es, nosotros lo tenemos fácil porque es Asturias es pequeña y es fácil tener una relación con las empresas. Claro, en vuestro caso lo tenéis más complicado y si casi te encuentras con la calle, con ellos o en eventos. Entonces, de hecho tenemos empresas que, como digo yo, siempre son nuestros hijos.
Llegan ahí y ya es que me las tratamos casi como tal, para lo bueno y para lo malo. A veces hay que reñirles, a veces hay que darles ideas y es muy personalizado. O sea, cada técnico tiene su grupo de empresas que luego necesitan un tema más jurídico o un contacto comercial de otra participada nuestra o un contacto de alguien de la región que se lo podemos dar. Bueno, pues cualquiera del equipo les damos ese apoyo, pero es así. Pero no se da el caso de, como decía ayer Iván de OK Ticket, decía, aquí hay un señor que me puede echar a mí. No, Bueno, eso él no, pero puede hacer que me echen de... Hombre, si nos ponemos... No es eso. Bueno, OK Ticket está financiada por nosotros, Por pero cierto. bueno, Por ENISA. y por ENISA también, efectivamente. Prueba de que es de la compatibilidad, ¿no? Sí, Bueno, y sí. también habló del CEI, también, cuando estuvo aquí ayer. Lo que pasa es que nosotros, como dinero no damos, pues... Ya. No, pero también puede haber un seguimiento, ¿no? O no lo hay, Verónica, Sí, después. sí. Una vez que diriges a una operación, entiendo que el consejo se sigue buscando un poco, ¿no? Sí, la verdad es que una vez que entran en la comunidad del CEI, vamos a decirlo así, ya se quedan. Aunque la empresa crezca y de algún modo u otro, por ejemplo, pues OK Ticket, lógicamente, ya no necesita de nuestro asesoramiento, pero colabora con otras cuestiones, ¿no? Con temas de inversión privada. O sea, al final, que yo creo que además esto también es importante, ¿no? La creación para el ecosistema regional, me refiero. O sea, una creación de una comunidad donde empresas empiezan a nacer y vean que hay casos de éxito y que todo eso se pueda ir retroalimentando, me parece súper importante para una región como la nuestra. Pues a nosotros hay empresas que ya hace años que participamos y seguimos teniendo relación con ellas. Y de hecho suelen ser nuestros mejores mentores, que nos mandan, oye, me dijo que participaste, y si vienen amigos, conocidos, y es lo que dice ella, es un poco y luego contamos con ellos a veces para, bueno, pues a lo mejor una empresa pequeña vemos, oye, mira, espera, y les pones en contacto y se ayudan. Y sobre todo, yo creo que una región como Asturias, si no hacemos eso, mal vamos. Y porque ya somos bastante pequeños, tenemos que ocuparnos al menos de los que estemos aquí de colaborar. Y yo creo que es una labor, nosotros cuando hablamos con las empresas nuestras, digo, a ver, por precio no nos vas a coger, eso ya te lo digo. Porque es verdad, no somos, si es una empresa consolidada y demás, y en buenas condiciones, probablemente pueda tener, en lo que es puro precio, mejores opciones en el mercado. Pero al final, cuando se nos van ya, que acaba la financiación, nos suelen valorar el dinero solo. De hecho, cuando preguntas, nunca te hablan del dinero. Lo primero, oye, pues mira, me ayudasteis a profesionalizar, me ayudasteis con todos los contactos que me disteis, a llevar la empresa de otra manera, a preguntarme otra serie de cosas. Y, bueno, yo creo que es un valor que es nuestro, y sobre todo desde lo público, más aún. A ver, nosotros a lo mejor no tenemos un conocimiento como un VC privado que sepa mucho de inteligencia artificial, no tengo ni idea. Que ahí les van a enfocar mucho en eso. No podemos aportar tanto en eso, pero sí en otra de gestión, y podemos afortunadamente dedicarles tiempo a eso. Yo creo que eso es un soft a valorar. Desde luego, muy importante. Pues, bueno, por el seguimiento que preguntabas, nosotros desde NISA con 7.000, casi 8.000 hijos, pues es un seguimiento un poquito más despersonalizado, digamos, pero con igual mimo lo hacemos, ¿no? Y nosotros simplemente quiero remarcar mucho la diferencia que haría un CEDETI, por ejemplo, que son subvenciones donde sí que hay un seguimiento en el cual hay un reporting constante por parte de la empresa que tiene que decir el cumplimiento de los hitos a los que se ha comprometido a seguir. Nosotros eso no lo pedimos. ¿Vale? En ENISA, vuelvo al símil del bancario, ahí nos parecemos al bancario, lo que miramos son que nos depositen las cuentas año a año y vamos mirando los ratios financieros y cómo va la evolución de la empresa, tanto en PIG como en balance, ¿no? Y en función de eso sacamos un rating de si la empresa puede estar en peligro o no puede estar en peligro, ya es más un análisis de riesgos puro y duro, ¿no? Claro. Y luego lo que sí hacemos es invitar mucho a las empresas a que vengan a nuestras oficinas o a hacer eventos conjunto con ellas, y eso ese es el seguimiento más dinámico que hacemos. Hablaste antes, creo que de pasado un poco de los tickets medios. ¿Cuál es el más habitual? Más allá del medio, ¿cuál es el ticket más habitual? En ENISA el ticket más habitual es de 160.000 euros, que siempre va apalancado, insisto, con un capital privado, ¿no? Tenemos una particularidad que es, a partir de 300.000 euros tiene que ir al Consejo de Administración, es decir, es una decisión
ya que se toma mensualmente por todas las empresas que cogen más de 300.000 euros de préstamo participativo, que también quiero matizar que los préstamos participativos se pueden coger en serie, es decir, uno detrás de otro, una vez que finalizan, o en paralelo, también puedes tener varios préstamos participativos. Si la cuantía supera 300.000, hay que pasar a consejo. Entonces, eso nos, quieras que no, limita porque entorpece un poco, ralentiza, vamos a decir, el proceso, y entonces generalmente nos quedamos con préstamos de 160.000 euros, ¿no?, de media. En el caso vuestro, Ángeles, también, pues esa cifra. No, porque es que hay tanta dispersión de proyectos. En la parte de emprendedores sí que está un poco más, digamos, 100.000 de media, porque como estamos entre 50 y 200, puede ser esa la media, pero la otra, si haces la media total, nos sale más o menos, antes nos salía medio millón y ahora nos sale un poco más bajo, porque cada vez tenemos proyectos más pequeños. Pero no hay una media real, porque tenemos proyectos de 2.100.000, de 600, de 500, de 800, de 300, entonces... Pero es porque hay una tipología muy amplia de proyectos. Bien. Una pregunta que hemos hecho en algunas mesas que hemos tenido con startups, les preguntábamos un poco la visión, ¿no? ¿Qué visión tenían hacia... Bueno, hablábamos de largo plazo, pero creo que el largo plazo cada vez es más corto, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que tenéis a largo plazo, si podemos decir, y cuál es el largo plazo en el que estáis pensando en esa perspectiva? ¿De las empresas te refieres? Y de la entidad, incluso a nivel de nuevos proyectos, o cómo veis un poco el panorama. Si ayer hablábamos también de las condiciones que tiene la región, de la singularidad en el sentido de pues la población que hay, dónde está esta región, y pues si el ecosistema se adapta un poco a esas singularidades, ¿no? Quizás ahí que tenéis esa visión de recibir los proyectos, si veis que está creciendo, si veis que de alguna forma hay sectores más pujantes, un poquito cómo veis el futuro, vamos a decir así, ya que estamos a final acabando el año. Yo diría que dentro, lógicamente, de que son emprendedores que están iniciando, están en fases iniciales y muchas veces les faltan los conocimientos, pero sí que cada vez el perfil tiende a ser más profesional, creo, en el mundo de los emprendedores. Entonces, pienso que eso puede ayudar y lo que veo con optimismo es esa creación de la comunidad que decía, ¿no? Que surjan muchas empresas de este tipo en Asturias, que surjan muchos casos de éxito, que creo que hay está claro que hay un ecosistema público de apoyo al emprendedor en Asturias, nos lo dicen fuera, ¿no? que es estupendo y fenomenal. Creo que por parte de la inversión privada, que también hay, pero a nivel de inversor privado, de business angel y demás, creo que ahí falta también por crear un poco más de comunidad y por reforzar ese papel y esa coinversión. Y creo que se está haciendo y que eso va a crecer en ese sentido y que hace falta también, pues eso, que surjan algunos casos de éxito. Entiéndeme por éxito que el éxito de una empresa no tiene por qué ser el que siga ese camino, es un camino de muchos, ¿no? El éxito, como decía Ángeles, al final es que la empresa crezca. Éxito es que la empresa, no necesariamente exactamente, exponencialmente y de una forma muy rápida, pero que crezca, ¿no? Que se consolide. Exacto, pero para crecer muchas veces es necesaria financiación, muchas veces esas empresas para crecer sí que necesitan esa inversión privada, entonces que haya esos referentes yo creo que va a alimentar y enriquecer mucho el entorno y creo que se está yendo hacia ese camino. Sí, a ver, hay muchos modelos de negocio y las expectativas son diferentes. Claro. Sí, a ver, no me atrevo a dar una opinión experta, pero por lo que estamos viendo, mira, coincido ahora que lo estabas diciendo, que en la parte de emprendedores probablemente ahora haya proyectos más, menos quizás, pero mejor pensados y más profesionalizados, lo cual es bueno, porque está la idea mucho más, será más certera seguramente. Y sin embargo, este último año, los proyectos consolidados yo veo un poco de parón, pero es que el tema socioeconómico mundial no está para muchas alegrías y yo creo que hay cierto parón de inversión, de plantearte una inversión importante, que lo bueno de los proyectos tecnológicos de emprendedores, que son la mayoría, no tienes ese hándicap de meter grandes inversiones, al final es mucho
gastos de personal, bueno, depende del proyecto, pero ahí te puedes lanzar, porque al final o tengo 5 o tengo 2 y creces hasta donde llegues. Ya hay inversiones industriales grandes y yo veo un poco de parón. Y luego hablando con las entidades financieras, dice, este año, ¿quién se mete ahora en qué sector a meterte 15 millones de inversión? Hay que pensárselo, porque con las que hemos visto últimamente, y es un poco pena porque si no siembras ahora, hay mucha industria que si se pierde o no se sigue creciendo, luego es muy difícil coger carrerilla, pero yo entiendo el miedo. Claro, quizás se busca el mejor momento, pero nunca se sabe cuál es el mejor momento. Yo entiendo que hay un poco de miedo ahora en esas grandes inversiones, pero bueno, como Europa no deberíamos perder eso, pero claro, ¿quién es el guapo que se pone ahora ahí? ¿Cómo lo ves, Guillermo, desde NISA? Bueno, pues yo soy positivo y optimista. En ENISA, bueno, a nivel de NISA hemos cambiado, ahora somos un fondo, vamos a gestionar 300 millones de euros, eso nos va a quitar la estacionalidad que teníamos hasta ahora, que para que tengáis un poco de contexto, el año que más hemos manejado de presupuesto eran 140 millones, con lo que ahora duplicamos nuestra capacidad y nos quita la estacionalidad, con lo que hay positivo. Luego yo creo que asignatura pendiente a nivel nacional es unificar un poco el mensaje y la coordinación de políticas y de entidades para tener políticas más troncales y demás que empoderen, por así decir, el emprendimiento desde los ayuntamientos, comunidades y a nivel nacional. Yo creo que es una asignatura que tenemos pendiente. Y luego la gran asignatura pendiente es Europa. O sea, ¿qué pasa? Porque tenemos un gran problema de escalado en Europa por la fragmentación de nuestros mercados, el problema de las distintas legislaciones que hay y la problemática que hay de que no tenemos una entidad, una LTD como tendrían los americanos, y nos falta esa entidad y es muy difícil escalar y vender en otros mercados, ¿no? Eso a nivel público, ¿no? Y a nivel privado yo soy muy optimista porque yo creo que estamos viviendo una tormenta perfecta de tecnologías que están cruzándose ahora mismo, de las cuales hay una que es la inteligencia artificial, que todo el mundo hablamos, que yo la divido en dos, la de los LLMs y luego la inteligencia artificial que interactúa con el mundo real, que sería el caso de la robótica o de los coches autónomos. Y eso va a ser un aumento de productividad tan bestial y va a reducir tanto las barreras de entrada para que emprendedores entren y generen lo que llaman las solopreneurs, ¿no? Que son emprendedores de una sola persona que consiguen hacer unicornios, ¿no? Y ese escenario yo creo que está bastante cerca y creo que lo vamos a vivir pronto, ¿no? Entonces yo creo que va a haber mucha atracción de muchos emprendedores saliendo con ideas potentes y bueno, yo creo que lo vamos a presenciar todos, ¿no? Así que... ¿Alguna pregunta por parte del público? Porque además, Guillermo, creo que tienes que... No, estoy bien. Tienes que coger sí, un tren. Sí. Entonces no quiero ser el causante. Bueno, ¿Alguna pregunta? Sí, por allí, Carlos. Bueno, nosotros... Bueno, es que nos están grabando en streaming, era para que se traiga esto. Sí. Sí, queréis repito las preguntas. La primera para Ángeles, la domiciliación, si no es física, sino que tiene domiciliación digital, ¿no? Que no tiene sede física en ninguna zona ni zona geográfica, ¿cómo aplicaríais a esos proyectos? Y respecto a Guillermo, la pregunta pues, es relativa a la ley de startups, ¿cómo aplicaría a otras industrias que no sean tecnológicas? Muchas gracias. Pues mira, nosotros el domicilio social y fiscal tiene que estar en Asturias. Nosotros, nuestros fondos no somos un fondo de inversión, somos una sociedad anónima y el 62% es del Principado, con lo cual, bueno, pues como es dinero de Asturias, domicilio social y fiscal en Asturias. Al final tenemos que ver que tiene luego la actividad cierta repercusión en la región. Evidentemente, ¿qué está pasando con los negocios digitales? Que ya no están en ningún sitio. Lo que hablábamos antes, una empresa industrial, pues sí, pone una nave, mete ahí las máquinas y ahí no hay ninguna duda. Bueno, el tema digital, pero bueno, al menos domicilio social y fiscal, que se paguen los impuestos en Asturias, es el objetivo, ¿vale?
Respecto a la pregunta que me has hecho, vuelvo a la definición o interpretación que tenemos las entidades públicas del concepto de innovación, ¿vale? Va más allá de la tecnología y de lo digital, ¿vale? Es una innovación que aplica al modelo de negocio, al modelo de distribución que tengas, al producto o servicio que estés elaborando, y con eso nos estamos rigiendo. O sea, si hay una innovación en cada una de esas etapas, o tienes una tecnología patentada o incluso una marca patentada, bueno, todos esos ingredientes contribuyen a que seas considerado una empresa emergente. Y luego la otra parte, que es la escalabilidad, ¿no? O sea, es decir, nosotros lo que buscamos para certificarte como empresa emergente, de acuerdo a la ley de startups, es que tengas un modelo escalable, ya sea porque atacas un mercado que es suficientemente grande, ya sea porque hay competidores a los que nos podemos asemejar y que están atacando esos mercados grandes y se han hecho grandes, ya sea porque tienes un equipo directivo o una tecnología que escale, que tenga un mindset, por así decir, de escalado, ¿no? O una tecnología que escale fácil, ¿no? Esos son los ingredientes un poco. No hace falta que sea excesivamente tecnológica o digital la empresa, ¿eh? Puede ser abarcar otros sectores. ¿Alguna pregunta más? Bueno, de todas maneras, para los tímidos o los que no se les ocurra nada, nos tenéis disponibles, teléfono, email, podéis acercaros por allí, y algunos que se está viendo luego grabado o en streaming, lo mismo. En nuestro caso, srp.es, está toda la información. CEI.es. Y en isa.es. Lo tenéis fácil. Ahí está todo accesible. Bueno, pues nada, por mi parte agradeceros este rato, este aprendizaje, y bueno, pues espero que hayáis también podido disfrutar de este momento aquí en Oviedo y en el Talud de la Hería. Así que Muchas gracias. un aplauso para Guillermo, Gracias, Ángeles, Roberto. para Verónica.